de estos mensajes que hemos aprendido cómo vivir una vida libre del temor, pero que no tiene que ser parte de esta serie necesariamente. De hecho, nace en mi corazón como un tema individual y dije, pues queda perfecto también con la serie ya para poder cerrar. Pero es una palabra que yo meditaba hace poquito, que aunque ya había reflexionado anteriormente, digamos, no me había caído el 20 así de claro como voy a tratar de compartírtelo en esta hora. Los que siguen nuestras redes sociales en la semana más o menos ya vieron el título de qué se va a tratar. Y quiero adelantar o más bien introducir el mensaje haciéndote una pregunta. Esta pregunta porque vivimos en tiempos donde hay muchos peligros que nos rodean y mucha gente está preocupada por los peligros, el peligro de que un hijo se vaya de casa, de que un familiar se enferme, el peligro de la muerte, el peligro de la violencia, el peligro del desempleo, el peligro de las guerras. Y a veces no nos damos cuenta que esos peligros no son realmente un peligro y que inclusive bien canalizados pueden llegar a ser de bendición en nuestras vidas. Y paradójicamente aquello que parece ser lo menos peligroso es lo más peligroso. He titulado este mensaje El peligro más grande en la historia de la iglesia en todos los tiempos. Y quiero comenzar preguntándote, ¿cuál es, de acuerdo a lo que tú has leído dentro y fuera de la Biblia, lo que tú consideras que ha sido el peligro más grande que ha vivido o que ha enfrentado o que ha experimentado el pueblo de Dios a lo largo de la historia? Olvídate si es la iglesia o no, resumámoslo en el pueblo de Dios, ya sea que tú recuerdes a Israel o que tú recuerdes a la iglesia, inclusive historias de la iglesia fuera de la Biblia o del pueblo de Dios fuera de la Biblia. Si yo te preguntara, ¿cuál crees que fue la generación que enfrentó el más grande peligro? ¿O cuál es el peligro más grande que enfrentaron? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo sé que se te vienen varias ideas a la mente y que están reflejando justamente cómo no tenemos una percepción correcta de las cosas, porque le llamamos peligro a lo que no es, y por eso mismo lo que aparentemente no es peligroso nos empieza a dañar. Y ninguna de las respuestas que tú puedas creer seguramente serán la que demostraremos con la Biblia que ha sido el peligro más grande que ha corrido el pueblo de Dios. Quizá por tu mente pasa en este momento cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, una tierra con gigantes, murallas, ejércitos, eran a comparación de ellos como langostas, pero la Biblia dice que Dios se los entregó en sus manos. La Biblia cuenta cómo Jericó, primera de las ciudades de Canaán, cayó sin que ellos tuvieran literalmente que aventar una sola piedra, que levantar un palo, que desenfundar una espada. Algunos pueden mirar al Antiguo Testamento y decir, nadie enfrentó un peligro como el de Daniel, que fue echado dentro de un foso lleno de leones. No, sus 3 amigos en un horno de fuego ardiendo. Eso sí sería realmente peligroso. Y vemos que son peligros aparentemente letales, pero que de ambos los salvó el Señor. Y que nos empiezan a ilustrar una gran verdad, y es que ninguno de los peligros que nos están rodeando tienen la capacidad o el poder de alterar el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos mantenemos tomados de la mano de Dios, nos preocupamos tanto a veces por algunas cosas y no nos damos cuenta que caminando de la mano de Dios no nos deberían de preocupar, porque nada de esto, aunque es superior a lo que tú y yo vivimos, estorbó el plan de Dios. ¿O a poco Dios dijo, hijo, le echaron a Daniel con los leones, ahora cómo le voy a hacer? Dios cumplió su plan a pesar de eso. Dios cumplió su plan a pesar del horno de fuego. La iglesia primitiva fue perseguida a muerte por Roma. El imperio que gobernaba los persiguió, y todo lo que ellos vivieron, todos los martirios y los cristianos en el Coliseo romano, no fue suficiente para impedir que la palabra de Dios fuera predicada. Y esto nos comienza a enseñar que no deberíamos de afectar que las amenazas que nos rodean nos desanimaran tanto, porque realmente no tienen el potencial de estorbar el plan de Dios. Mi punto es este: si ellos, que enfrentaron peligros más grandes que los que tú y yo enfrentamos, salieron adelante, ¿por qué creemos que la amenaza que estamos enfrentando va a romper el plan de Dios en nuestras vidas? ¿O quién de ustedes puede decir, lo que yo he enfrentado ha sido más peligroso que lo que ellos vivieron? Ejemplo, ¿quién de ustedes por causa de su fe ha sido echado dentro de un foso lleno de leones? Levante la mano. Visitas el domingo a casa de la suegra no cuentan como ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha sido echado en un horno de fuego ardiendo? ¿Te ha perseguido el gobierno?
no cuentan las declaraciones del SAT ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Te ha perseguido como persiguió Roma a los cristianos? No, vemos que el pueblo de Dios enfrentó amenazas más grandes que las que tú estás enfrentando. A lo mejor tú dices, me quieren despedir por causa de mi fe, me dejaron de hablar por mis convicciones, hay una enfermedad que está dañando mi familia, tengo un hijo que se fue de la casa, tengo una hija que dice que no quiere creer en Dios y el peligro es su vida eterna porque dice que viene del chango y mire, pastor, a su papá a lo mejor tiene razón. Nada de lo que tú estés pasando es comparable a lo que vivió el pueblo de Dios y la iglesia a lo largo de la historia. Y si a pesar de que sus amenazas fueron más grandes que las nuestras, el plan de Dios se cumplió en sus vidas, ¿por qué habríamos de preocuparnos que la amenaza actual que estamos enfrentando vaya a romper el plan de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas? Mencioné a grandes rasgos algunos ejemplos simplemente para que quede clara esta primer verdad. Ningún peligro, ninguna amenaza a lo largo de la historia ha sido lo suficientemente fuerte como para que Dios no haga lo que tenía que hacer. Yo no veo a Dios preocupado, afligido, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y ahora cómo le voy a hacer con estos, y ahora cómo le voy a hacer con aquellos, porque Dios siempre se ha encargado. Y hoy vamos a ver que inclusive obra para bien a través de las amenazas. Y por causa de poner nuestra atención en estas amenazas, no nos damos cuenta que paradójicamente aquello que parece ser no tan peligroso es más peligroso de lo que imaginamos. Y ahorita vamos a ver cuál es ese tipo de peligro. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero meditar un poquito más en esto. Que hablemos un poquito más acerca de otros peligros, porque son los que nos rodean y hay mucha gente que está preocupada por estas amenazas que están rodeando actualmente su vida. Estos peligros que tú piensas que son una tragedia, que tú piensas que vienen del diablo, otros se los atribuyen de Dios. Mira, independientemente de quién vengan, es un arma de dos filos. Y lo que quiero que aprendamos es que el problema no es lo que nos rodea, sino la actitud con la que lo estamos enfrentando. Que una amenaza bien canalizada, es decir, enfrentada en comunión con Dios, tiene el poder de ser de bendición. Y que una amenaza mal canalizada, enfrentada fuera de Dios, tiene el poder de ser de destrucción. Un peligro, un riesgo, una amenaza es un arma de dos filos. Porque número uno, tú puedes dejar que te desanime y que te deprima y mira lo que está pasando y lo que estoy viviendo y lo que me está rodeando y lo que voy a enfrentar y alejarte de Dios como mucha gente lo hace. O tú puedes permitir que te muestre cuán humano eres y cuánto necesitas de Dios y que te lleve a rendirte a Dios. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes antes de Cristo no tenían la más mínima intención de acercarse a Dios y vivías seguro y confiado y todo estaba aparentemente bien en tu vida, pero fue a causa de una amenaza que tú te diste cuenta que Jesús tenía razón cuando dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Y que reconociste que eras un religioso, pero que no había una relación con Dios y que tu vida tenía que cambiar. ¿Cuántos quizás se identifican con esta mujer que padecía de flujo de sangre y que malgastó todo con todos los médicos y que no logró nada hasta que llegó rendida a los pies de Cristo? Y en este caso digamos que su amenaza de morir fue lo que la orilló a reconocer que necesitaba tirarse a los pies del maestro. Si algún médico lo hubiera sanado, quizá ella nunca hubiera reconocido cuánto necesitaba de Jesús. Entonces vemos que esto que tú estás diciendo es del diablo, Señor, quítalo. A lo mejor Dios lo permitió para quebrantarte, para acercarte a Él. Y yo no sé cuánta gente conoció de Cristo y vino al Señor porque aunque tuvo que haber sido tu primera opción, sinceramente no lo era. Y tú buscaste 1,000,000 de opciones. Y cuando te diste cuenta que no podías más, entendiste que necesitabas del Maestro y le rendiste tu vida. Mi pregunta es, y levanten la mano, ¿cuántos entregaron su vida a Cristo a causa de que alguna amenaza los orilló a rendirle su vida? Levanten la mano. Mira, gloria a Dios, solamente le di dinero como a 2, 3 paleros para no quedar mal, pero vean cuántas manos confirmando. Ahora a lo mejor tú dices, yo no le entregué mi vida por eso, pero ¿cuántos de nosotros ya como cristianos, de repente a causa de una amenaza que vino a nuestras vidas, empezamos a quebrantarnos, a humillarnos, nos dimos cuenta que no había plan A, B y C, que humanamente hablando la amenaza era tan grande que no había ninguna otra alternativa más que rendirnos a Dios o rendirnos a Dios o rendirnos a Dios? Y en esa rendición Él habló a tu vida cosas que hoy agradeces. En esa rendición Él cambió la dirección de tu vida. En esa rendición Él le dio un rumbo totalmente distinto. Y hoy volteas para atrás y dices, Dios, gracias por aquella amenaza,
porque me hizo buscarte como nunca antes lo había hecho, porque antes era un religioso que vivía un cristianismo mecánico, pero a causa de esa amenaza me mostraste lo frágil que soy, me enseñaste que no soy Dios, hiciste pedazos mi orgullo, mi ego, me rendí a ti y mi vida cambió. Y lo que parecía ser una maldición se convirtió en una bendición. ¿Cuántos han vivido algo así? Levanten la mano también. Nuevamente, le di como a 2, 3 paleros, pero muchos más. Pero siempre hay que asegurar para no quedar mal, ¿verdad? Entonces, pregunto para que nos demos cuenta de que no estoy mintiendo cuando te digo que el peligro no es el peligro. Y no es que quiera competir con Arjona, ¿verdad? Con sus frases de que el problema no es problema y cosas por el estilo. Pero hablando de peligros tangibles, actuales, el riesgo real no es lo que te rodea, sino la actitud con la cual estás enfrentando. Si tú permites que eso te amargue en contra de Dios y te apartes de Dios, y te desanimas a tal grado que apostatas de la fe porque el Señor permitió que viniera esto en contra de tu vida, o si tú a través de eso entiendes cuánto le necesitas y te vuelves a Él. Y créeme que en la Biblia hay ejemplos que ilustran esto a la perfección. Y te hablo de hombres de Dios, porque puede que alguien diga, no, es que el mundo es el que lo canaliza mal, el cristiano siempre lo va a canalizar bien. No, Elías, por ejemplo, a pesar de que era un gran hombre de Dios, un día lo tienes enfrentando con valor a 450 profetas falsos que adoraban a Baal. Jezabel se enoja con él y de ardida lo amenaza de muerte. Al otro día Elías huye para salvar su vida, pero se desanima a tal grado que le termina diciendo a Dios que se la quite, deseando morirse. Del original hebreo Shael, que significa pedir, requerir, demandar. O sea, no era un decir, era realmente un Dios, quítame la vida, no quiero vivir. Le dice a Dios esto, que ya no quiere seguir viviendo. Y yo siempre me he preguntado por qué un día enfrenta con valor a 450 hombres y al otro día tiene miedo de la amenaza de Jezabel. Y aquí hay una moraleja bíblica que no podemos ignorar. Mis hermanos, una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Digan los varones, palabra de Dios. Ahí está en la Biblia, ¿qué quieren que haga? Y te encuentras tiempo después a gente como Daniel, que le dicen, o dejas de orar o te aventamos al foso de los leones, y sus amigos, o te inclinas ante el ídolo o al horno de fuego, y que no permitieron que la amenaza como Elías, que era un gran hombre de Dios, pero que lo canalizó mal, los desanimara, sino que buscaron a Dios, y paradójicamente lo que amenazaba en contra de sus vidas, las terminó levantando más, porque Dios los rescató, fueron promovidos, y el nombre de Dios fue glorificado. Entonces nos damos cuenta cómo en un hombre que canalizó mal la amenaza tuvo el potencial de hundirlo a tal grado que quiso dejar de vivir, pero que en otros hombres que la canalizaron bien y que se rindieron a Dios, la amenaza fue una bendición, que los subió de posición, que los hizo crecer en la fe y que hizo que más gente conociera del nombre de Dios. Y de igual forma, lo que tú estás viviendo no es realmente el problema, sino cómo lo estás enfrentando. Que esa amenaza, rendido a Dios, quebrantado delante de Dios, humillado delante de Dios, como lo veremos, tiene el potencial de acercarte más a Él, de que tú le conozcas más, de que Él cambie tu dirección y que algo bueno salga de lo que aparentemente era malo. Pero que si tú dejas que te amargue, que si tú dejas que te deprima, que te desanime y que te aleje de Dios, la amenaza puede ser catastrófica. Pero el peligro no es el peligro en sí mismo, en este caso fue nuestra actitud. Si tú analizas la Biblia, insisto, te vas a dar cuenta de esto. Jamás el peligro, no importa con quién, cuándo, cómo, nunca nadie tuvo el poder de afectar el plan de Dios en los hombres de Dios. Al contrario, en los que lo canalizaban bien, los volvía más dependientes de Dios y eran más usados por Dios. ¿O no le dijo Dios a Pablo cuando clamó para que le quitara el aguijón de su carne? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si alguien puede hablarnos de peligro es Pablo. Ve un resumen de lo que él enfrenta en 2 de Corintios capítulo 11. Aunque repito, mi punto principal no lo he tocado todavía. Necesitamos ver esto para entender las cosas y tener una perspectiva correcta. Porque estamos temiendo de lo que no deberíamos de temer y estamos totalmente despreocupados de aquello que realmente es debido a muerte y que ni siquiera hemos visto todavía. Así que antes veamos lo que aparentemente es peligroso, pero que no lo es. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Yo más.
en trabajos más abundantemente, en azotes sin número. ¿Cuántas veces te han azotado por causa de tu fe? En cárceles más, en peligros de muerte. ¿Qué dice Pablo? Una que otra vez. Por causa de la predicación del evangelio, Pablo enfrentó el peligro de muerte. Di conmigo, muchas veces. Dice, de los judíos, versículo 24, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, fíjate, en peligros de ríos, en peligros de ladrones. O sea que vino a México alguna vez a predicar la palabra seguramente. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Llegué a la iglesia, ¿ya estoy seguro? No, dice él, peligros entre falsos hermanos. Digan conmigo, uyuyuy. Vuelta con el de al lado y dile, también te conoció a ti. ¿Dónde no enfrentó Pablo peligro? Desierto, mar, río, ciudad, local, extranjera, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Él dice, mi vida siempre estuvo rodeada de peligro. Versículo 27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto es un breve, muy breve resumen de lo que Pablo enfrentó. Humanamente hablando, si tú vieras su película y lo vieras como una misión de todo lo que va a enfrentar, va a ir al mar, el desierto, va a naufragar, lo van a perseguir, lo van a apedrear, lo van a encarcelar, dirías, si fueras una casa de apuestas, 100 contra 1 a que no lo va a lograr, a que el plan de Dios en su vida no se va a cumplir. Pero nada de esto pudo estorbar lo que Dios quería hacer en su vida. Al contrario, todo contribuyó al plan de Dios. Sorprendentemente y en contra de todo pronóstico, aun si tú pudieras adjudicarle al diablo cada una de estas adversidades, todas contribuyeron a que el plan de Dios en su vida, que era predicar el evangelio, se cumpliera. Nunca pudo ser detenido. Por eso es que yo lo uso como ejemplo para aquellos cristianos que viven quejándose del diablo, que andan, pastores, que el diablo me mandó una enfermedad, una crisis, un chismoso, un choque, me descompuso el tostador. Reprenda al demonio del tostador que me lo descompuso, porque el diablo, y en mi casa se oyen voces, se prenden luces, me hacen bu, y estamos así agüitados por los ataques, por la adversidad. Y ves a Pablo, que un día predicando la palabra lo encarcelan, Hechos 16, y empieza a alabar a Dios en la prisión junto con Bernabé. Y Dios manda un terremoto y son libres de la cárcel y se convierte el carcelero y los presos no huyeron, o sea que también se arrepintieron, y se convierte la familia del carcelero. Ha de haber dicho el diablo, ¿para qué lo mandé a la cárcel? Y en otra ocasión lo iban a apedrear en una sinagoga y interviene el tribuno romano, que era la autoridad local, y a través de una serie de juicios que cuenta el libro de los Hechos, le predica al tribuno, a gobernadores como Porcio Festo, a los reyes Priscila y Agripa, fue delante del mismo César, testificó en Roma, apeló como ciudadano romano a sus derechos para ir a defenderse delante del César. Roma paga sus gastos, llega a Roma, él lo había anhelado antes y no había podido. Y de repente todo pagado, iban cristianos a la casa donde los hospedaban y le permitían predicar la palabra. Y la Biblia enseña que gente del palacio real escuchó la palabra a través de Pablo, al mismo César. Ha de haber dicho el diablo, ¿para qué mandé que lo mataran? En este camino naufragó, como que dijo el diablo, que naufrague, y ya estuvo. Se le aparece Dios y le dice, Pablo, no temas, te he concedido todos los que están contigo. O sea que toda esa gente creyó en Cristo. El dueño de la nave, el capitán de la nave, el encargado de los esclavos, el encargado de los prisioneros, van a dar una isla donde Dios hace milagros a través de Pablo. Ha de haber dicho el diablo, ¿para qué hice que naufragara Pablo? En otro naufragio le manda un tiburón, dijo, ahora sí, con esto me deshago de él. Pablo le predica al tiburón, el tiburón se convierte a Cristo. De ahí viene el pescadito que le ponemos a los coches en la parte de atrás, ¿lo sabías? Entonces ves que Pablo no andaba, como te le he dicho, ¡ay el diablo! Más bien yo creo que el diablo andaba, ¡ay el Pablo! Porque es una realidad no solo en su vida personal, sino en sus pruebas, que el poder de Dios siempre se perfeccionó a través de su debilidad, de la tribulación, de la persecución y de todos los peligros. Y por eso el hombre con toda la autoridad del mundo
Dice en Romanos 8:28, pues cómo no, los que aman a Dios. Y le imagino firmándolo así como desparramado, ¿verdad? Con esta confianza. Todas las cosas les ayudan para bien, porque él lo vivió una y otra vez. Y es la más grande evidencia que ninguna adversidad ni peligro es lo suficientemente grande como para estorbar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Excepto un tipo de peligro. Y es la falta de peligro. Dices, ¿cómo estuvo eso? El pastor se echó un churro y se puso a predicar, lo mareó el tiner del lugar. Ya te demostré que los peligros tangibles no son tan peligrosos como pensabas. Y por estar atentos a ellos no nos damos cuenta que el peligro más grande que ha enfrentado la iglesia y el pueblo de Dios en toda la historia de la humanidad no es el peligro, es la falta de peligro. Que paradójicamente cuando creemos que hay mayor paz es quizá cuando nuestras vidas están más en riesgo. Y te quiero contar algunos ejemplos porque a lo mejor hace rato tú dijiste, bueno, es que nos contaste de Daniel y sus amigos y de Elías, pero eran diferentes hombres. No, vamos a ver ejemplos muy breves, de cada uno podría ser un mensaje entero, pero solamente a manera de ilustración, de cómo el mismo pueblo, simplemente cambiándole el entorno, tuvo situaciones totalmente distintas. De cómo las amenazas los hicieron crecer, mientras que paradójicamente la paz fue su más grande destrucción. Tienes de entrada al pueblo de Israel en Egipto, 430 años bajo la opresión de los egipcios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios ante esa amenaza? Clamaban y clamaban y clamaban y clamaban. Se dieron cuenta que humanamente hablando no se podían liberar y llegó el punto en el que el clamor llega delante de Dios y envía a Moisés, y a través de una serie de milagros y plagas y abrir el mar en dos como tú conoces, el pueblo fue libre completamente de la opresión de los egipcios. Ese mismo pueblo no tuvo el valor de entrar a Canaán. Dices, es que era una ciudad con gigantes, murallas y ejércitos. Podrían ser complicados, pero no eran más poderosos que los egipcios. Y dices, ¿qué pasó? Se quedan por su incredulidad dando vueltas 40 años en el desierto. Pero yo siempre me había preguntado, ¿por qué en esos 40 años no pidieron una segunda oportunidad? ¿Por qué vivir lo que yo he llamado un cristianismo de desierto? ¿Por qué quedarnos con la duda de qué hubiera pasado si hubieran dicho, Dios, perdona nuestra incredulidad y danos chance otra vez? Tenemos que quedarnos con la triste duda porque ni siquiera lo intentaron. Y la respuesta es que no lo intentaron porque era más cómodo dar vueltas en Egipto que pelear en Canaán. Y eligieron una vida más cómoda, aunque fuera más mediocre, con tal de tener una falsa seguridad. A tal grado que años después, aún la generación que entró a Canaán de las 12 tribus, perdón mi ignorancia, no lo tenía contemplado, no recuerdo si fueron 2 o 2 tribus y media, pero hubo un grupo de personas del pueblo de Israel que eligió la tierra al otro lado del río y que no quiso tomar la tierra de Canaán. Y así siempre ha habido gente que elige a veces lo más seguro y que paradójicamente la paz se vuelve el motivo de su estancamiento en diferentes áreas de su vida. Ahorita vamos con nosotros. Primero quiero que veamos el ejemplo del pueblo de Dios. Ese mismo pueblo años más tarde, tenemos ya la segunda generación, entra a Canaán. Primer ciudad, Jericó, hace poco hablamos de ella. Cerrada, bien cerrada. Era tan difícil que dijeron, o seguimos al pie de la letra las instrucciones de Dios, o no la vamos a hacer. Jericó cayó completa. Sin que ellos movieran literalmente un dedo. Bueno, sí caminaron y marcharon, pero no pelearon. Siguiente ciudad, era la ciudad de Ai, ¿cómo se llamaba? Dijeron, está chiquita, está fácil, está papita. Ay, con ay. Entonces, en vez de ir todos, solo fueron algunos. Y además fueron en pecado. Porque Dios les había dicho, de Jericó no tomen nada del anatema. Y un brother llamado Acán agarró y se guardó una estatua que le gustó. Era un monumento de Cuauhtémoc Blanco, no sé qué era, y se lo guardó y dijo, vámonos. Y creyeron que podían enfrentar con menos hombres y en pecado y no iba a pasar nada, toma la que cayeron. Un gran ejemplo de cómo una ciudad imposible de conquistar es entregada a un pueblo totalmente dependiente de Dios, mientras que una ciudad más fácil de conquistar no es entregada a un pueblo que confía en sus propias fuerzas. Y así a veces estamos, cuando vemos una dificultad que viene a nuestras vidas, que nos supera y que humanamente hablando no hay forma de enfrentarla,
Es cuando, como ellos, decimos: Señor, me tengo que rendir a ti. Y es cuando muchos han vuelto a Él. Pero quizá algunos se encuentran con su ay personal, diciendo: no pasa nada si sigo en pecado, todo está bien, ¿verdad? Ya las cosas se están poniendo más calmadas, puedo no depender tanto de Dios. Y paradójicamente no te estás dando cuenta que aparentemente viene la paz, pero que si no despertamos y nos volvemos a Dios, puede convertirse en el motivo de nuestra más grande tragedia. Creo que el mayor ejemplo son los siguientes dos, porque ya es una comparación exacta de lo que estoy tratando de explicar. Porque a lo mejor aquí dice: son, Jesse, diferentes ciudades, diferentes ejércitos. Años más tarde, mismo pueblo, llegamos a la época de los jueces. Los oprimían, ¿y qué hacían? Estaban tan oprimidos que clamaban a Dios. Es la historia de jueces. Y cuando Dios los liberaba, ¿qué hacían? Se apartaban de Dios. Y nos damos cuenta que mientras venía la opresión, ellos clamaban, se rendían, Dios los levantaba, y lo que aparentemente era malo terminaba siendo bueno. Mientras que los tiempos buenos terminaron convirtiéndose paradójicamente en su más grande tragedia. Que el peligro más grande no es cuando estaban oprimidos, sino cuando venía la paz. Porque ahí es cuando se olvidaban que necesitaban de Dios. Cuando se volvían orgullosos y soberbios y se apartaban de Él y dejaban de clamar a Él. Y ha sido una historia que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Llegamos a la iglesia primitiva y sucedió con ellos, pero ahora en una lucha espiritual, querida familia, exactamente lo mismo. La iglesia primitiva durante casi 300 años, perseguida a Roma, a muerte por la predicación de la palabra. Mi pregunta es: ¿cuándo los pudieron detener? Jamás. Los martirizaban, los quemaban, los crucificaban, los echaban a los leones. Era tan grande la amenaza que esa iglesia se dio cuenta que necesitaba depender totalmente de Dios. Era una iglesia que tú lees, ¿qué tenía en común? Hechos 2, 42 al 47, va a ser la siguiente serie que predique. Porque esta pandemia vino a cambiar todo el concepto que tenemos de una iglesia. Y la gente piensa que ser cristiano es ver una prédica en Facebook. Y tenemos que recordar los orígenes de la iglesia primitiva. Perseveraban, di conmigo, perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la oración, en la enseñanza de la palabra, en la comunión, en alabar juntos, en servir al pueblo juntos, en predicar la palabra de Dios. Y era una iglesia que perseveraba en Dios. Metían a Pedro a la cárcel, se juntaban a orar, predicaban la palabra, y dependían totalmente de Dios a tal grado que no los pudieron parar. No era una iglesia que confiaba en sus propios recursos, sino en Dios, porque no había recursos. No era una iglesia que tuviera las puertas del, ¿cómo se dice? El apoyo del gobierno. El gobierno los perseguía a muerte por la predicación de la palabra. Y a pesar de eso, ves que predicaban y miles venían a Cristo. La palabra llegó a todo el mundo y milagros eran hechos a través del pueblo de Dios. Paralíticos andaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, suegras eran hechas buena onda. Muchas maravillas sucedían en esa iglesia, que era una iglesia totalmente dependiente de Dios. 300 años después, el diablo se dio cuenta y cambió la estrategia. Y por ahí hay un dicho que dice: si no puedes con el enemigo, únetele. Y en vez de que Roma los persiga, en el 312 Roma adopta el cristianismo. Y entonces la iglesia, en vez de decir necesitamos depender de Dios, no podemos nada sin Él porque Roma nos persigue, de repente dijeron: ahora el César es nuestro cuate, Roma y nosotros somos compadres. ¿Y cuándo vino la caída de la iglesia primitiva? No en los 300 años de persecución, sino cuando vino la paz. Porque entonces se confiaron tanto que dejaron de depender de Dios como lo hacían antes. Entonces Roma empezó a cambiar la Biblia, empezó a mezclar el gobierno con la iglesia, empezó a prohibir que la gente leyera la Biblia años más tarde. Y durante décadas, ¿qué décadas? Siglos, hasta los tiempos de la Reforma, escúchame, nadie hizo nada porque había una paz tremenda. Y todos estaban cómodos y contentos con eso. Porque ahora, entre comillas, no había que depender tanto de Dios. Porque ahora tenemos el apoyo del gobierno. Porque ahora contamos con Roma.
Y se les olvidó que la iglesia no fue edificada en el apoyo del gobierno, en sus auditorios, en sus pantallas, en sus equipos multimedia, sino en la obra de Cristo Jesús y con el poder que les fue dado del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Se les olvidó que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando se vayan al 6º piso de Plaza Punta Diamante. ¿Cómo que amén? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y era una iglesia que dependía totalmente de Dios, y que reunida en catacumbas cambió al mundo. Y que cuando Roma deja de perseguirlos, entonces viene un estancamiento. Mis hermanos, hay un dicho que casi podría ser un versículo, que dice que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué dice? Está condenado a repetirla. Si no aprendemos de esto, nos va a suceder exactamente lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero hablar de ti como persona, porque tú eres la iglesia, y también a nosotros en conjunto como comunidad. Cuando vienen amenazas, esas amenazas a veces nos hacen volvernos a Dios. Pero quizá muchos no se dan cuenta del peligro que están viviendo, que es la paz tremenda que tienen en sus vidas. Que todo está tan bien que te volviste una persona religiosa, pero que realmente no depende de Dios. Y tenemos esta mala costumbre en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto o falso? Por ejemplo, para que vean que sí es cierto. Ahorita regreso a la iglesia. Cuando tú te casaste, varón, ¿qué cuando te casaste? Cuando eran novios, ¿eras con tu esposa como eres ahora? Como estaba el peligro de perderla y que alguien más galán que tú que te diera baje, tú hacías hasta lo que no por asegurarla. Cuando la viste segura y firmó y aceptó ser tu esposa, hay muchas cosas que cambiaste y que no te diste cuenta. Iban antes al cine: mi amor, ¿me compras unas palomitas chicas? ¿Qué chicas? Pide la Jumbo. A la reina lo que pida, 3 refrescos de cada sabor, para que si no te gusta uno te tomes el otro. Tu esposa creía que eras millonario. Les da risa, pero se los digo en serio. He tenido casos en consejería donde la mujer nos dice: pastor, yo pensé que mi esposo era rico cuando éramos novios. Ahora van al cine, le pide palomitas chicas y dice: ¿qué no trajiste tortas de tamal? ¿Me compras un refresco y el atole qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes estabas en conquista, antes había el riesgo de perderla. Cuando ya la tienes segura, crees que ya no tienes que esforzarte tanto. Y paradójicamente muchos matrimonios caen no por la adversidad, sino por tener tanta paz en sus vidas. Bajan la guardia, dejan de pasar tiempo juntos. Todo era tan bonito, vinieron los hijos, era la familia feliz y olvidaste de sembrar tiempo en tu relación. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron una escapada, aunque es un fin de semana? Y no hablo de algo costoso, aunque sea aquí en Lerma, remando en una trajinera, lo que sea, pero que pasaron un tiempo juntos. No, como todo está bien y dices: nunca me va a ser infiel, nunca va a pasar nada, bajaste la guardia. Hasta en el aspecto físico, cuando eran novios te arreglabas, te peinabas, el varón hacía ejercicio, le quiero gustar. Ya que se casaron, dice, ya se casó, ya se amoló, como dice el dicho, ya tuvo hijos y ya se fregó y todas estas cosas, ¿verdad? Y hasta ahí se comenzaron a descuidar. Dice: no, ya lo tengo segura, ya la tengo segura. Y dejaron de esforzarse como lo solían hacer antes. Y hay matrimonios que hasta que no están al borde del divorcio no despiertan espiritualmente. Hasta ese punto ves que empiezan a discipularse, que empiezan a orar, que empiezan a buscar la palabra. Y digo: ¿por qué llegar a ese punto? Porque a lo mejor dices: pues nuestro matrimonio está bien, pero podría ser mejor todavía. Si así con tu apatía está bien, imagínate dejando que Cristo reine en su plenitud. A lo que podrías llegar. Casi podrías ver a tu esposo como un querubín. Los hijos igual. Ves a los padres clamando en las tardes de oración cuando el hijo está perdido, buscando consejería y aprendiendo cuando el hijo está perdido. Pero desafortunadamente tienes a hijos abandonados porque su pecado ha sido ser buenos hijos. Todos los padres no los pelan, dicen: como todo está tan bien. El niño está ahí y sigue ahí y está ahí abandonado, y no se da cuenta el padre como poco a poco la serpiente se empieza a infiltrar y tiene que venir una amenaza para que entonces hagamos lo que teníamos que hacer. Cuando la gente cambia sus hábitos alimenticios, cuando la gente empieza a hacer deporte, cuando el doctor le da una mala noticia. Y digo: ¿por qué esperar hasta ese punto? ¿Por qué no hacerlo desde antes? En nuestra comunión con Dios es exactamente lo mismo.
Hay mucha gente que cuando hay amenazas viene y se rinde y busca. Pero cuando de repente todo está bien y ya pasó la enfermedad y la familia está en orden y las finanzas están bien, hay mucha gente que piensa que no necesita tanto de Dios y que se empieza a volver fría, que se empieza a volver apática, que se deja de congregar, que se empieza a apartar porque dice: hoy no necesito tanto de Dios. Y es cuando viene la más grande caída. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando tú piensas que no necesitas de Dios porque todo está tan bien, es cuando muchas veces vienen las más grandes caídas a nuestras vidas. Mis hermanos, como iglesia corremos el mismo peligro. El cristianismo originalmente mandó sus primeros misioneros de Europa al mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se confiaron tanto nuestros edificios y tenemos buenos teólogos y misioneros que algo pasó en las siguientes generaciones, que bajaron la guardia. Quizá la comodidad fue su más grande adversidad y no los tiempos de persecución. Porque ahora volteas a Europa y te das cuenta que lo que antes era el cristianismo no tiene nada que ver con lo que hoy es. Que recibimos de ellos los primeros misioneros y ahora paradójicamente América envía misioneros a predicarle a Europa, que es quien tuvo antes que nosotros la palabra. ¿Y por qué nace este mensaje en mi corazón en este día? Porque obviamente muchos estaban esperando, bueno, estamos en un día especial. Y aunque tiene este mensaje muchas cosas que tenemos que aprender de forma personal, como lo estamos viendo, no caigamos en el error de repetir la misma historia, de decir: ya está volviendo el mundo a su normalidad, ya como que la gente está haciendo su vida más normal, y aunque ahorita hay un brote, parece que son cepas menos agresivas y todo va retomando nuevamente su curso. Ya estamos en un lugar fijo, en un 6º piso. Este sí no se inunda, pero jamás. Y escúchame, y que no sintamos tan cómodos y confiados que dejemos de depender de Dios. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? ¿Qué es lo que pasa con muchas iglesias? Y no lo digo criticando, sino como una lección de la cual tenemos que aprender. La pantalla y las luces y el sonido y el auditorio y los programas y las redes y el apoyo del gobierno, gloria a Dios, pero eso no es lo que necesitamos. Te dije hace rato y te lo demostré, la iglesia primitiva creció sin todo esto porque dependían de Dios. Si tenemos todo eso, gloria a Dios, pero mis hermanos, no caigamos en el error de sentirnos tan cómodos, tan confiados, tan contentos que bajemos la guardia y se nos olvide ser una iglesia dependiente totalmente de Dios. Este es el anhelo que tengo en mi corazón, que entendamos que no importa cuál sea la situación, buena o mala, en el 6º piso o inundados, de todas formas le necesitamos. Que si las cosas están mal, le necesitamos. Que si las cosas están bien, le seguimos necesitando. Porque puede cambiar nuestra posición, pero no la suya. Estemos arriba o abajo, Él sigue siendo el único sabio y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y sea cual sea nuestra posición, tenemos que vivir totalmente rendidos a Él. Tenemos que depender totalmente de Él. No nos podemos soltar de sus manos. No nos podemos confiar. Y decir: ya la hicimos. La idea de este lugar no es estar más cómodos, ¿lo sabías? Es estar más incómodos. Y no me refiero a las filas de estacionamiento y las escaleras y todo eso que no aguantan nada a ustedes. Estuve formado 10 minutos en la fila. Que te escuchara Pablo con lo que te acabo de leer. Ríos, desiertos, prisiones, y me azotaron 50. ¿Has visto los memes de los cristianos antes y el perrote así? Y los cristianos ahora: ay mamá, me vieron feo en Facebook. Y así estamos. Imagínate a Pablo con su testimonio. Imagínate en el cielo. A ver, cada quien cuente lo que sufrió por causa del evangelio. No, yo crucé ríos y mares y desiertos y peligros y cárceles y prisiones. ¿Y tú, mi hermano? Yo me estacioné 10 minutos en Alfredo del Mazo, al rayo del sol. Diría el hermano Buki: ¿a dónde vamos a parar? La idea es incomodarnos. ¿En qué sentido? El que yo me siento al menos retado a que tenemos que sacarle provecho a lo que Dios nos ha dado. Porque hay una ciudad allá afuera que necesita saber que Cristo sigue salvando vidas y que su sangre sigue teniendo el poder de perdonar pecados y que Él puede cambiar todavía el entorno de la gente que nos rodea.
hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente cuando llega a iglesias grandes? Dice, pues ya el auditorio está lleno y hay servidores, no necesitan de mí. Necesitamos de todo el cuerpo de Cristo. Y este lugar podrá llenarse, pero Toluca sigue vacío del Señor. Y necesitamos hablarle del Señor a toda la gente que nos sea posible. No podemos acomodarnos, mis hermanos. Hay muchas iglesias que se estancan en este punto, que al principio todos evangelizaban y oraban y clamaban y servían, y llega un punto en el que están tan cómodos porque tienen su club social y nuestros grupos de amigos y los líderes que dicen, ya no nos interesa si vienen más o no. Hasta ven feo a la gente que entra por la puerta de la entrada. Ay, no, es que mira cómo vino vestido, y como si tú hubieras nacido cantando alabanzas. No nos volvamos tan cómodos, que como les he dicho tantas veces, es tan cómodo estar sentado a la mesa del rey que se nos olvida que algún día fuimos mendigos. Y algunos mendigos también, y eso lo siguen siendo. Que esto nos incomode a decir, Señor, ¿quién hay en mi círculo? Vecinos, amigos, familia que necesita de Cristo. ¿Quién hay que no te conoce? Que aprovechemos cada espacio de lo que viene, mis hermanos, porque viene un contraataque. Porque tuvimos mucho impacto a través de redes, pero paramos mucho la maquinaria y algunos están así medio letargados. Pero viene una época, no de activismo, Dios nos guarde de eso, pero sí de cumplir con la gran comisión. Déjame contarte un muy breve resumen. La próxima semana verás los QRs en tus sillas de entrada con los primeros estudios. Y empezarás a ver en las páginas de nuestras redes, en los grupos de WhatsApp, actividades y muchas cosas que vamos a hacer, que eran herramientas para poder compartir de la palabra de Dios. De entrada te cuento que habrá 2 o 3 estudios todos los días desde las 6 de la tarde de lunes a viernes. Para empezar por ahí. Ahí está la mesa puesta, el buffet. ¿Se acuerdan de las reuniones de hombres? Los hombres regresamos los martes a las 7:30 de forma presencial. De esta semana a la que viene. Hay hombres que no les dio gusto. Amargados, carnales, paganos, pecadores. Señor los reprenda, aleluya. A ver las mujeres, ¿qué tal? Vuelven los grupos de mujeres. ¿Así la van a dejar, varones? Regresamos los hombres los martes a las 7:30. Eso es lo que quería escuchar. Les voy a dar un resumen del programa de mujeres. Chéquense nada más. Es nada más un resumen de todo. Sigue el estudio general de familia del miércoles. Sigue jóvenes viernes y matrimonios a las 7:30 la alabanza y a las 8 la enseñanza. Pero aunado a todo eso, como te decía, no queremos decir, ¡ay, estamos bien cómodos! Y ya que todo siga así. No, Dios nos está retando a hacer más y a despertar. Y a lo mejor muchos dicen, ¡ay, Jessy, pero si así apenas cabemos! No importa, aquí arriba hay un salón donde caben 2,500 personas, no pasa nada. Está vacío, Dios nos los está guardando. Yo es lo que creo y estoy orando por él, porque iba a ser oficinas y lo dejaron como salón de eventos. El domingo va a estar vacío. ¿Será casualidad o será un reto de qué? Ahí está. Nada más suben las escaleras y ya estuvo. Un nivel más de escaleras. Chéquense para las mujeres. Esta semana todavía no, porque esta semana seguimos terminando con cosas pendientes. Jueves 9 de la mañana a 10:30 viendo un curso alfa que son bases bíblicas. Si tú eres nueva en Cristo, tienes poco tiempo o ya tienes años pero tienes algunas dudas o eres medio hereje, este curso te va a servir. 10:30, 11:30 un tiempo de oración y alabanza donde va a haber libertad para poderte quebrantar delante de Dios y estar ahí orando las unas con las otras, etcétera. 11:30, 12:30 el mensaje y la administración con temas 100% prácticos para que traigas amigas, así como las invitas de chismosas al café. Ve, ay, a la fulana y que mira su vestido y sus bolsas, tráela que diga algo productivo, por Dios, ¿verdad? Y de 12:30 a 1 viene una convivencia entre mujeres. Ahora, algo que a mí me emociona muchísimo y espero que a la iglesia también, no solamente en el sentido de decir sino que en la práctica en verdad se note que lo hemos entendido. Cada último domingo de mes a partir de las 6 de la tarde, en teoría hasta las 8, 8:30, pero no va a haber prisa,
El que se tenga que ir, que se vaya, no pasa nada. Pero vamos a reunir aquí todos juntos, a clamar y adorar delante de Dios. Es un tiempo de oración y de intercesión. Todos los últimos domingos de mes serán reuniones especiales de oración. Todos aquellos que, pastor, ore por mí, no oramos por nadie que no venga a orar con nosotros. Quiero ver tu foto, tu selfie en el tiempo de oración, o no oramos por ti para que se te quite, ¿verdad? Necesitamos rendirnos a Él. No podemos decir, este lugar está bien ubicado, estamos en el corazón de Toluca, ¿verdad? Y allá atrás ya vas a ver qué bonito el área de la escuela dominical, y hay 3 salones más, el A, B y C, donde hay muchas cosas más. Ya vi el letrero, muchísimas gracias. Nada más que es del diablo ese letrero, porque ahí dice que estamos en tiempo, y mi cronómetro dice que llevamos apenas 1 hora y media. No es cierto, 47 minutos, ya me lo termino. Van 47 con 33, con 34, con 35, con 36. Muchas gracias. Que no nos confiemos en lo que tenemos, que nuestra confianza sea Dios. Que lo que distingue este lugar no sea que la decoración que va a quedar precioso y no, sino que seamos una iglesia llena de su Espíritu Santo, donde se predica su palabra y donde solamente es suya toda la gloria, donde la gente encuentra una palabra que cambia sus vidas, donde se predica la palabra de Dios y no las patoaventuras del ser humano, donde vas a escuchar lo que te gusta y lo que no te gusta, y no mensajes de puro humanismo. Pero sin duda alguna, te guste o no te guste, tú saldrás diciendo, Dios me edificó con su palabra. Que seamos una iglesia que entiende que separados de Él nada podemos hacer. Mis hermanos, si tú estás rodeado de peligro, concluyo con esto: no dejes que eso te aparte de Dios. Canalízalo correctamente, que eso te lleve a rendirte y que traiga una transformación para bien en tu vida. Que te des cuenta que Dios lo está permitiendo para llamarte, que a través de eso va a hacer algo, y que si tú no estás rodeado de peligro, tengas cuidado de no sentirte tan seguro que bajes la guardia y te olvides cuánto lo necesitas. Se lo dijo Dios a su pueblo, a Israel, cuando lo sacó de Egipto. No sea, Israel, que comas y que te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tu ganado se multiplique, y digas, mi poder y mi fuerza hizo esto, y te olvides de Jehová tu Dios, que hizo pa. Estés arriba o abajo, de todas formas lo necesitas. Termino con esto, si me apoyan con el teclado. Listo, muchas gracias. ¿Ya estabas listo? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, te lo voy a resumir. Está el pueblo de Israel rodeado. Una batalla, humanamente hablando, imposible de ganar. El rey Josafat era un experto militar, ya había ganado antes. Convoca a todo el pueblo, y delante de todo el pueblo se tira con el rostro a tierra y clama a Dios. Una humillación cual pocas veces tú puedes haber visto a lo largo de la historia y en la palabra de Dios. Imagínate al rey, y más en estos tiempos de tantas apariencias, donde la gente anda ahí, la bolsa y los zapatos y las marcas, y ahí está la Furris y no sé quién, y el rey dice, no me importa, y se tiró al piso. Y fue tan grande la rendición que vivieron o experimentaron una de las más grandes victorias en toda la historia del pueblo de Dios, dentro y fuera de la Biblia. Porque cuando hay rendición hay bendición. Porque Dios busca esto, corazones quebrantados y humillados. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y dice el Salmo capítulo 51. Es precioso este salmo, en el versículo 17. Lo voy a buscar. Salmo 51, sé que estás ahí, te voy a encontrar. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Cuando vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo no de forma religiosa, sino en verdad, con todo tu corazón, Dios, te necesito. Dios, sin ti no soy nada. Dios, sin ti no puedo, ni quiero, ni voy a hacerlo, como Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, hazle como quieras, no nos saques de aquí. Entonces Dios respalda.
Este es el pueblo que yo anhelo que seamos. Este es el tipo de rey que fue Josafat. Y ese es el tipo de victorias que experimentamos cuando hay ese tipo de rendición, de quebrantamiento, de humillación delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué puede llevar a un rey a romper todos los moldes y comportarse de esa forma? La respuesta la encontramos en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20, o del segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Dice que se juntó con todo el pueblo. Quiero que lo leamos textualmente. Toda la gente más importante estaba ahí reunida. Y dice Josafat: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? En el versículo 12. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fíjate la clave: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué llevó a Josafat ese nivel de rendición? Que él no sabía qué hacer. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra apatía espiritual? Que muchas veces creemos que sí sabemos qué hacer, y lo has hecho tan bien que llegaste a creer que lo podías hacer solo sin Dios. Y de repente Dios se volvió parte de tu religión, pero no el centro de tu vida. Aún hay iglesias que ya hacen también sus programas, tienen un marketing tan bien elaborado, y han infundido tanto la cultura en la gente que dejaron de reconocer a Dios en sus servicios, al punto que, como lo hemos visto, ya ni predican la palabra de Dios, sino preceptos del ser humano con una embarrada de la Biblia. Dios, gracias por tu apoyo, pero ya no te necesito, yo ya sé cómo se le hace. Y así volteas a ver que tus hijos están tan bien, que tu matrimonio está tan bien, que tus finanzas están tan bien, que te sientes tan bien, que Dios ya no es parte de tu vida, que poco a poco te fuiste apartando hasta dejarlo a un lado, y ya no eres dependiente de Él. Y piensas que todo está en paz, y no te has dado cuenta que estás al borde del precipicio, enfrentando el peligro más grande que hoy te demostré ha enfrentado el pueblo de Dios a todo lo largo de su historia, y es la falta de peligro, que nos lleva a confiarnos, bajar la guardia, dejar de depender de Dios. Y ahí es cuando vienen las más grandes caídas. Si no me crees, pregúntale a David. Años de persecución, gigantes, batallas, ejércitos, filisteos, moabitas, amonitas, suegritas, gente terrible que enfrentó. Nadie lo derrotó. ¿Cuándo cayó? No un día de guerra, un día de paz. No en batalla, sino dando vueltas en el terrado de su casa. Ahí vino la caída. Y mientras estamos confiados dando vueltas, admirando lo que Dios ha hecho, sin depender de Él, ignoramos que el riesgo más peligroso que podemos enfrentar está a la vuelta de la esquina, que es el de creernos, a diferencia de Josafat, tan expertos en lo que hacemos, que empezamos a hacer las cosas sin Dios. Dice Segunda de Crónicas, ya sé que se dice segundo libro de las Crónicas, pero me da flojera decirlo todo completo, así que los teólogos del terror van a decir: no se dice segunda, aleluya, se dice segundo libro de las Crónicas, porque no es carta. Estoy predicando yo, no tú. Así que Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, termino con esto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Si se humillare quién? O sea que según lo que yo entiendo, hay pueblo que no se humilla. Ser pueblo no lleva por implícito que estás humillado. Puede ser pueblo y estar apartado. Puede ser pueblo y estar envanecido. Puede ser pueblo y estar haciendo las cosas tan bien que dejaste de reconocer a Dios en lo que haces. Dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La promesa es preciosa. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor sigue teniendo el poder de perdonar, de sanar, de restaurar, pero hay una condición, y la condición es: si se humillare mi pueblo. Y el pueblo a veces es tan bueno en lo que hace que no se humilla. Conoce tanto de la Biblia que dice: ya para qué el estudio. Se siente tan bien que cree que no necesita estar en la alabanza. Piensa que todo va tan en orden que ya no hay necesidad de orar hasta que necesiten algo nuevamente de Dios. El pueblo, sin darse cuenta, poco a poco va perdiendo de vista la perspectiva real de las cosas. Y cuando mira al horizonte y no ve más peligro y baja la guardia,
está ignorando que en ese mismo momento, en ese mismo instante, han sido víctimas del peligro más letal que podemos enfrentar, que es la falta de peligro. Sea cual sea tu situación, hoy vuélvete a Él. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, dile: Señor, si mi vida está rodeada de peligro, me rindo a ti, porque entiendo que no hay salida sin ti. Si las cosas están bien, me rindo a ti, porque entiendo que contigo podrían estar mejor. Quizá tú sabes o piensas que ya sabes qué hacer, pero si supieras lo que Dios quiere que hagas, te darías cuenta que para lo que Él quiere que hagas, realmente todavía no sabes qué hacer. De una u otra forma, dile: Señor, renuncio a vivir este cristianismo de desierto. Renuncio, Señor, a amargarme tanto por la amenaza que me aparte de ti, o a sentirme tan confiado por la falta de amenaza que también me aparte de ti. De una u otra forma, hoy me queda claro que separado de ti nada puedo hacer, y no voy a bajar la guardia. Perdón si me volví un cristiano religioso, con una religión mecánica, y me olvidé de ti. Si no te he considerado genuinamente en el día a día, Señor, hoy entiendo que separado de ti nada puedo hacer, que sin ti mi vida está en peligro, aun cuando no lo parezca. Así que hoy me rindo por completo a ti. Levanta una de tus manos de forma simbólica en señal de rendición y dile: aquí estoy, Señor, para buscarte, para clamarte, para adorarte, para aprender de ti. Aunque sepa de la Biblia, Señor, seguiré aprendiendo más. Aunque crea que no hay nada que necesite en oración, seguiré clamando en oración. Aunque todo esté bien, te seguiré buscando, Señor. Dios, renuncio a todo engaño, ya sea que de tanto peligro me desanimó al grado que me apartó de ti, porque me hizo enojarme contigo, o que viceversa, de tanta paz se me olvidó que te necesitaba y también me aparté de ti. Quiero ser ese pueblo que se humilla. Quiero ser ese Josafat que te reconoce. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida rendida a ti. Dile: Señor, voy a hacer tu obra. Quiero ser la luz del mundo, la sal de la tierra. No quiero ser una iglesia conforme. Quiero clamar, quiero alabar, te quiero servir. Pon gente que te necesite, pon palabra en mis labios, dime qué quieres que les diga. Quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor, y que hagas en mi vida todo lo que tengas que hacer. Te pedimos que seamos ese tipo de iglesia, Señor. Renunciamos a todo conformismo en el nombre de Jesús y pedimos que traigas un despertar en nuestros corazones, en nuestra comunidad, un hambre porque más te conozcan, una desesperación por buscarte más, Señor, una necesidad de depender de ti. Una iglesia, Señor, que reconozca que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho, Señor. Amén y amén. Y que esto quede bien claro en nuestros corazones, porque si así es, mis hermanos, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa para el pueblo que se humilla. Amén. Eso es lo que yo quiero ver. Gente libre de culpa siendo perdonada, gente siendo sanada, nuestra tierra siendo restaurada. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y lo puede.